Buenos días familia, otro día lleno de la bendición de Dios, cafecito en mano, ready para el cafecito mañanero. Yo no sé con qué pensamiento amaneciste hoy, pero yo por lo menos estaba leyendo el Antiguo Testamento, seguimos en Levítico, y yo no sé si esto tiene que ver con lo que proyectaba ese capítulo de Levítico, pero me llevó a pensar en obedecer a Dios, ¿verdad? Me llevó a pensar en obedecer a Dios en el sentido de que Dios nos da muchas instrucciones en la vida y nos provee todo en la vida. Y Dios que nos provee todo y nos da instrucciones, ¿qué nosotros hacemos con esa obediencia y esa instrucción? Mira, yo estaba buscando este borrador por mucho tiempo y ahora es que me va a dar cuenta que está en esta pizarra. Y es que esta pizarra tiene dos lados y no la había encontrado. Ay, santo. Anyway, ¿qué estaba diciendo? Que Dios nos da muchas instrucciones, nos provee muchas cosas en la vida. Y la pregunta es, ¿qué nosotros hacemos con eso? ¿Nosotros obedecemos las cosas de Dios? ¿Y seguimos sus instrucciones? ¿O nos desviamos? ¿O las hacemos a media? ¿Verdad? En lo personal, yo creo que yo siempre como que en el pasado lo hacía mucho a media. Y a lo mejor a la hora de la verdad no llegaba a ningún lado. Es cuestión del propósito de Dios. Y para caminar en el propósito de Dios, yo creo que conlleva obediencia y seguir las instrucciones, ¿verdad? Y el lema mío es el ajetreo de la vida, ¿verdad? A lo mejor es algo con lo cual yo me identifico y nos lleva a olvidarnos a lo mejor de las instrucciones de Dios, ¿verdad? So, ¿qué podemos hacer para obedecer y seguir las instrucciones? Y yo creo, como estaba hablando en el capítulo, leyendo en tiempos de leer la Biblia, el 1 Corintios 7, y nos ya habla del matrimonio, y nos habla de todas estas cosas. Y mientras estaba leyendo, pensaba en lo maravilloso que sería seguir el ejemplo de Dios que nos da en la palabra de Dios y cómo nos tenemos que esforzar a veces para cumplir o ejercer el consejo de Dios en su Biblia, el consejo de Dios para el matrimonio. ¿Cómo sería de beneficioso para el matrimonio si nosotros ejercemos y ponemos la intención fuerte de lograr hacer lo que la palabra nos dice para poder cumplir con las necesidades de nuestras esposas o poder cumplir con el propósito que Dios o poder vivir gozosos en el Señor? Y yo creo que esa instrucción y esos ejemplos que nos da, ¿verdad? La Biblia de qué hacer, qué no hacer y cuando hagamos algo, cómo hacer, si lo aplicamos a las instrucciones que Dios nos pone en el corazón, que Dios nos pone en la mente y lo aplicamos fuertemente y seguimos sin desviarnos, yo creo que hay bendición. Y yo no digo que le hagamos las cosas por la bendición, pero hay bendición en el gozo del Señor. Yo no sé si ya te dije o les dije esto. Los otros días, hace como 2 semanas atrás, llevo tiempo que el Señor me dice que vaya al culto de oración de la iglesia, ¿verdad? Y yo no quiero ir. Sinceramente, yo no quiero ir. Perdóname, Señor, si estoy diciendo algo mal. Pero el Señor vuelve y me lo dice. Vuelve y me lo pone en el corazón, ¿verdad? Cuando digo me lo dice es que me lo pone en el corazón, me lo pone en pensamiento. No es que escucho la voz audible. Pero vuelvo y siento eso. Y entonces estoy en este periodo de tiempo que quiero acercarme más a Dios, desconectarme más a Dios. Y tomé la decisión de obedecer. Y fui y oramos. Y obviamente la presencia de Dios estaba ahí. Obviamente oramos ahí desde las 5 hasta las 6. Regresé a mi casa. Y ese día tenía, era tan fácil percibirla durante el día, la presencia de Dios. Era tan fácil de decir gracias Señor por esto o gloria a Dios en un momento dado y sentir esa presencia, ese avivamiento del Señor. ¿Y qué pasa? Que me percaté que estaba sintiendo la presencia del Señor y el avivamiento del Señor más corrido, más fácil
y lo percibía. Y yo dije, wow, gracias que fui a la iglesia, gracias que fui al culto de oración, ¿verdad? Gracias Señor que fui a la iglesia, gracias Señor que fui al culto de oración. ¿Sabes qué pensamiento me pasó? Adivina qué pensamiento me pasó inmediatamente que yo dije esas palabras. El pensamiento que me pasó fue, no fue por ir a la iglesia, no fue por ir al culto de oración, fue por obedecer. Para mí, como yo digo, eso fue una bofetada. ¡Pa! ¡Pa! No fue por eso, caballo. No fue por eso, mi hermano. No fue por eso, mi hijo. Fue por obedecer. Y por eso es que yo digo que trae la bendición. Por eso es que yo te digo que debemos de buscar qué instrucciones Dios nos ha dado en la vida para el propósito de nuestra vida y buscar obedecer al Señor. Que no es fácil. Puede ser que no sea fácil. ¿Por qué digo la palabra puede ser? Porque yo creo que lo que no lo hace fácil es la atadura al mundo, la atadura a la carne, la atadura al ser perezoso. En mi caso, ¿verdad? Yo soy un poquito perezoso y por eso es que no hago tantas cosas que quiero hacer. Estoy tratando de salir de eso nuevamente y estoy tratando de estar más estable en eso. Pero yo creo que es la atadura al mundo por ponerle. Y no estoy hablando solamente de pecado, sino estoy hablando de que decidimos a lo mejor ver una película en vez de hacer y obedecer las instrucciones de Dios. En mi caso decidimos a lo mejor dormir un poquito más o no salir por el frío o no salir y guiar hasta la iglesia para orar si lo puedo hacer en mi casa, ¿verdad? Los pensamientos en vez de obedecer a Dios. Pero debemos de buscar obedecer a Dios para caminar en nuestro propósito. Yo no sé si me sigue o me explico con este sinnúmero de pensamientos. Déjame saber si has tenido una experiencia así, ¿verdad? O estás también con esta dificultad en tu vida que también quieres obedecer a Dios. O vamos juntos a obedecer a Dios. Si te quieres conectar conmigo, conéctate en tuamigorafi.com y ahí puedes ver todas las redes sociales y conectarte conmigo en tu favorita. Familia, vivan contentos, vivan agradecidos, vivan con Dios, porque con Dios todo, sin Dios nada. Que pases un día lleno de la grandeza y la bendición de Dios. Dios te bendiga.